Atributos de Echu. Como se conoce, Echu no trajo del cielo ningún atributo divino entregado por Olodumare. Por eso se asocian a él, de manera primaria, solamente la piedra de un río en movimiento, empleada para preparar su altar y el chivo de color negro en ofrendas. Pero con el transcurso del tiempo, el ingenio, la interpretación y los intereses de los hombres han contribuido al otorgamiento por la fuerza de la costumbre y el consejo de los más viejos en la práctica de la religión yoruba, de algunos símbolos que se identifican con él y que a continuación se relacionan. Una piedra. Esta piedra debe ser extraída de un río en el que el agua fluya, después se consagra y se convierte en un elemento más de su carga interior, que es variada y circunstancial. Yangri, arcilla roja ferruginosa, es su representación más importante. Helado Irán, es un güiro de cuello largo con la extremidad apuntada hacia arriba. Echu necesita solamente apuntar con su hado para desatar y transmitir el infinito poder con el contenido, significando el poder que se propaga. El Kaori, caracol equivalente al dinero y que es depositado en su santuario. Cuentas del color negro, por su origen o castaño, propio de la tierra latérica, y rojas en algunos casos se combinan con las cuentas blancas. Roca, denominando, sobre todo en Cuba, pilón de Echu. Trata de representar sus orígenes, refiriéndose al yangri, los montículos de arcilla roja. El garabato, una especie de horquilla que se elabora fundamentalmente de los árboles de guayaba, mamoncillo o güira, forrados con cintas de 7 colores y adornados con kaoris y cascabeles. Se cree que este orisha lo utiliza para eliminar obstáculos y abrir los caminos de sus devotos y seguidores. Recipiente, cazuela mediana de barro rojo adornada que se sustituyó al calabazo, ikba, a la jícara semicircular mediana, elaborada con la mata de güira, y al montículo de barro o roca. El falo, considerado un atributo de Echu por su carácter reproductor, multiplicador y su relación con la excitación sexual. Sombrero de paja. Este se adorna con cintas de color negro, rojo, verde y blanco. Con el paso del tiempo se ha relacionado con los atributos de Echu los silbatos, las flautas, las cornetas, los juguetes, las piñatas y todas aquellas que tienen que ver con las fiestas infantiles, quizás porque en tierras americanas este orisha en una de sus formas se compara con un niño. Ofrendas a Echu. El sacrificio es el pilar sobre el que descansa el sistema filosófico literario de Ifá. Pero es importante conocer que cuando realizamos una ofrenda, no basta con informarle a la deidad nuestros objetivos. Para que el sacrificio llegue al cielo, es preciso atraer la energía de esa entidad hasta el lugar de la ceremonia. Esto es válido para todos los orishas. Por eso, antes de comenzar con las ofrendas que se realizan a Eshu, se explicará qué son y por qué se utilizan las firmas de los orishas o las ayitenas. Las ayitenas o trazos tienen la función de atraer la energía de la deidad en el momento de la ofrenda. Son diagramas emblemáticos de uso ritual y mágico. Pertenecen a la adoración yoruba, es decir, la tradición yoruba de adoración a las grandes deidades de su panteón. Son en realidad condensadores de las fuerzas suprasensibles y naturales, imágenes rituales de las potencias yorubas, que están misteriosamente unidas al hombre por cadenas divinas, ocultas entre el cielo y la tierra. Bajo las influencias mágicas y espirituales, esos diagramas atraen mediante ciertas ceremonias a los orishas, misterios de la naturaleza. Nosotros, como seres no divinos, no sabemos aprovecharlos. Estos trazos son dibujados con cascarilla o diferentes pinturas por los oficiantes del culto en el suelo, tablas y paños que alguna vez pintados y mediante la utilización de objetos provenientes de la naturaleza tienen la facultad de atraer a todas las fuerzas recopiladas en el cielo y la tierra. No se puede lograr un resultado satisfactorio de las ofrendas dispuestas a los orishas si éstas no van acompañadas de sus respectivas firmas. Para poder obtener mayores beneficios de los orishas se necesita entender el significado de las ayitenas. El simbolismo utilizado por los yorubas no es más que la representación de las cosas que pasan en nuestra vida diariamente y de las maravillas que conforman nuestra naturaleza. Las ayitenas abarcan y unen todos los componentes de la Trinidad por la analogía mágica, materia, alma, espíritu. Ayitena utilizada para ofrendar a Echu. A Echu se le sacrifican peces como la viajaca, jutías, pollos, gallos, gallinas, pájaros, jicoteas, carneros, curieles, ratones, patos, cerdos,
guanajos, guineas, palomas y perros. Generalmente se cree que a este orisha se le sacrifica a cualquier animal de 4 patas, reptil, ave o pez de color negro. Además, se le ofrece puré de ñame, panes fríos de maíz rallado, frijoles salcochados, aguardiente, vino de palma, vino de rafia, nuez de colá, pimienta de ocosol, colá amarga, aceite de palma, polvo de hojas de tabaco, rasupo de frijoles, pudín de quimbombó con granos de maíz, melón, granos de maíz mezclados con manteca de corojo y miel de abejas, plátano maduro asado, puré de plátano, papilla y abundante agua fresca. Pero el animal predilecto de Echu es el chivo de color negro o macho cabrío, o bucó. También es importante señalar que el sacrificio de un animal implica muchas veces la ofrenda posterior de los iñales. Se consideran iñales todas aquellas partes interiores y algunas exteriores, ya sean de un animal de 4 patas o un ave, como corazón, hígado, molleja, riñones, cabeza, patas, punta de las alas, incluso las entrañas que se tejen, etc. Estos iñales llevan su tratamiento dentro de la consagración. Se extraen de forma cuidadosa, se limpian adecuadamente y se cocinan con la sangre del propio animal y algunos ingredientes como miel de abejas, manteca de corojo, manteca de cacao y otros, según el orisha al que estén destinados, y se le ofrece a las divinidades. Después de 3 días son llevados a los lugares sagrados dentro del monte. Echu puede ser servido en cualquier parte, siempre que se ponga en el suelo palos con ganchos o garfios, invocándolo para que se acepte el sacrificio. Algunos de estos sacrificios quedarán ilustrados, sobre todo aquellos que son considerados controversiales por parte de los iniciados en el culto de los orishas. Muchos sacrificios representados en este libro no son usuales, al menos en Cuba y en América Latina, y esto hace que un gran número de personas desconozcan o no admitan de buen grado que son aceptados por el orisha. Sin embargo, debemos reconocer que los sacrificios son prescritos por el cuerpo literario de Ifá. Los oduns revelan indistintamente cómo algunos materiales y animales adquieren singular importancia según el problema que tiene el adivinado, sea iniciado o no y cómo resolverlo. Varias ofrendas no son aceptadas por los practicantes, quienes dicen, por ejemplo, que al orisha no se le deja caer la sangre directamente y siendo así, no comió. Esto constituye un error, porque de hecho el sacrificio consiste en dar algo a cambio de otra cosa. Y aunque somos conscientes de lo que damos y lo que necesitamos, no sabemos realmente, porque no es de competencia humana, cómo el orisha que recibió el sacrificio lo va a utilizar en el mundo suprasensible para lograr que alcancemos nuestros propósitos. Por lo tanto, Echu puede pedir una ofrenda, un pato, porque con ese animal él logrará tocar las puertas adecuadas para gratificarnos según nuestras necesidades. El sacrificio lleva implícito, ciertamente, que la divinidad tome la sangre del animal, pero además el sacrificio es un símbolo de las herramientas que esta deidad necesita para trabajar a nuestro favor, sea directa o indirectamente. Sacrificio del chivo. El Odún de Ifá Irete-Meji nos revela por qué el chivo se convirtió en el alimento básico de Echu. Cuando Irete-Meji se encontraba en el momento de más prosperidad, todos los sacerdotes de Ifá decidieron celebrar reuniones en su casa porque había elaborado festines para ellos. Él tenía un molino de aceite de palma en el bosque donde producía aceite de palmera. Ajá y Obuco eran sus 2 sirvientes. Durante la adivinación del día se le aconsejó que no fuera al molino. Como se celebraría la reunión de los sacerdotes de Ifá, su esposa pronto descubrió que no había aceite para usar en los preparativos del banquete. Entonces Irete-Meji salió precipitadamente al molino a buscar aceite de palma para la fiesta del día. Antes de irse, le advirtió a sus 2 sirvientes que no le dijeran a nadie a dónde iba. Antes de regresar del molino, comenzaron a llegar los sacerdotes de Ifá uno tras otro. Cuando le preguntaron a sus 2 sirvientes acerca del paradero de su dueño, Obuco contestó que había ido al molino. De esta manera ignoró por completo la instrucción de su amo de que no revelara su misión. Pero Ajá, sin embargo, vino en rescate de la imagen de su amo y acusó a Obuco de mentir. Él le rectificó que su amo había ido únicamente a la manigua detrás de la casa a buscar hojas para usarlas en un sacrificio especial para la reunión del día. Ajá se escurrió por la puerta trasera de la casa, con un pedazo de tela blanca en su mano para así ir y decirle a su amo lo que había sucedido. Ajá le dijo que él había sido traicionado por Obuco. Entonces Irete-Meji se vistió con la tela blanca que le había traído el fiel Ajá y le dijo que regresara a casa para limpiar la cámara de la conferencia.
Tan pronto como Ajá salió para la casa, él también regresó con algunos pedazos de ñame y frutos de palmera seca, Ironjin en Yoruba o Imon Edin en Bini. Al llegar a casa, él saludó a sus invitados, pero ellos rehusaron responder. Sin embargo, él se disculpó por no haber estado para recibirlos. Les explicó que solo fue a recoger materiales para un sacrificio especial para ellos. Él reveló que Ifá recomendó el sacrificio como un resultado de la adivinación de la mañana que hizo aquel día. El sacrificio consistía en lavar la cabeza de todos ellos sobre el santuario de Echu, con la cabeza partida de un macho cabrío vivo. El que se quejó de que el único material que faltaba para el sacrificio era un macho cabrío, puesto que Obuco era el macho cabrío, todos los ojos se dirigieron hacia él. Obuco fue capturado instantáneamente y usado para el sacrificio. Este incidente explica por qué se dice que 1. Fue la boca del macho cabrío lo que la mató. 2. Desde aquel día el macho cabrío se convirtió en el instrumento popular del sacrificio a Echu. 3. Ajá o el perro nunca es usado por Orunmila para ningún sacrificio debido a la manifiesta lealtad a su dueño. Por eso, en muy raras ocasiones se le sacrifica perro a Echu, pues se cree que este animal transporta los sacrificios que se realizan para este orisha. Significado del chivo en el sacrificio. El sacrificio de chivo se traduce en Ifá como sustituto de la vida humana. Además es el pago que todo ser humano tiene con la deidad de la muerte, Iku. Sacrificio de la paloma, Eyele, o la guinea, Etu. Una historia tomada de Odun Difá o Wanrin Meiji manifiesta que a esta divinidad en ocasiones muy especiales se le sacrifica en ofrenda tanto paloma como guinea. Cuenta este mito que cuando Echu vino a la tierra, llegó a un lugar conocido como el reino de Eye, donde reinaban la paloma y la guinea que decidieron hacerle la guerra a Echu. Este enfermó y fue a Orunmila por adivinación. Ifá le aconsejó utilizar a la paloma y a la guinea para una ofrenda especial, que consistía en tomar la corona de la guinea y plumas de la cabeza de la paloma, después de que ambas hubieran sido sacrificadas, y prepararse un resguardo como medio de protección contra la hechicería. Echu empleó una trampa para cazarles y realizó el sacrificio. Inmediatamente son explicados estos dos sacrificios de forma detallada para lograr una mejor comprensión de la forma en la que Echu recibe esta ofrenda. Significado de la guinea en el sacrificio. El sacrificio de la guinea se utiliza para apaciguar la ira y los poderes superiores, para que nuestras penas no se conozcan y para alejar las enfermedades. Procedimiento para el sacrificio de la guinea. Se pinta en el suelo la firma de Echu y en el centro se marcan los Oduns de Ifá o Chetura o con Rone Turukpon y Eturoche. Se pone un colchón de hierba fina y encima se coloca Echu. Se comunica el propósito del sacrificio y se toma una jícara que llevará en la parte de atrás los mismos signos o marcas ya explicadas para ponerle encima de Echu, en forma de sombrero. Se procede a sacrificar a la guinea y concluida la ceremonia se le retira la jícara a Echu y se le ofrece un gallo directo. Luego se le cubre con plumas de las dos aves sacrificadas. La guinea se asa con sus señales y se le ofrece posteriormente a Echu. Significado de la paloma en el sacrificio. La paloma se emplea en el sacrificio para garantizar la buena suerte y la longevidad, la facultad de sobreponerse a los problemas y para obtener honor y respeto. Procedimiento para el sacrificio de la paloma. Se prepara una pintura con cascarilla mezclada con polvo de palo moruro, osun y polvo de la cabeza del pescado llamado guabina. Con esta pintura se marcan en el suelo y en un coco los signos de Ifá o Chetura, Irosun Obara o Conronoyekun, Yeturoche. Se coloca Echu en el suelo dentro de una cazuela de barro pequeña. Seguidamente se manifiesta el propósito de la ofrenda y se procede a ejecutar el sacrificio. La sangre de la paloma se deja caer alrededor de Echu y sobre el coco después con el cuello de la paloma y se van limpiando los signos marcados en el suelo. La paloma y sus señales se asan con manteca de cacao y se le pone a Echu. A los 3 días se bota la paloma y los señales haciendo sonar el agogó de Orishanla. Existen algunos Echu, caminos, a los que sí se les sacrifica la guinea y la paloma directamente. Echu Elekbara, Echu Anargui Elufe, Echu Leyibore, Echu Aleyentulú, Echu Ayebureleayo, Echu Agrileyu, Echu Achilelu, Echu Alakentu, Echu Iyelu, Echu Odumbele, Echu Alakbana, Echu Ocuesa, Echu Baracucoñari. Sacrificio de la gallina. Adie.
El sacrificio de la gallina Echu lo revelan los Odun Zifa, Oyeku Ofun y Okbe Iwori. Significado de la gallina en el sacrificio. La sangre y las plumas del pecho de la gallina se utilizan en el sacrificio para que las penas de un devoto no sean conocidas por los demás y para apaciguar a los agraviados. Procedimiento para el sacrificio de la gallina. Para este sacrificio se emplea una gallina negra, un gallo, jutía y pescados ahumados y maíz tostado. En la cazuelita de barro de Echu se marcan con cascarilla los oduns de Ifá, Ochetura, Oyekuofun, Yeturoche y se coloca Echu al lado. Se marca la firma de este y se le da cuentas del sacrificio que se va a hacer. Se coge un coco raspado y se le marcan signos nombrados con anterioridad y se le coloca al lado de Echu. Seguidamente se le arranca la cabeza a la gallina y se deja caer la sangre primero sobre el coco y después sobre los signos de Ifá marcados en la cazuelita de barro. Luego se coloca Echu en la cazuelita y se procede a ofrendarle el gallo de forma directa. El destino de los animales lo determina Echu, y a estos se les coloca una parte de pescado y jutía ahumados y maíz tostado. El resto se le deja a Echu. Sacrificio de la jicotea, Ayapá. Este sacrificio a Echu lo revela el Odun Difa Babeture Meji. Significado de la jicotea en el sacrificio. La jicotea se emplea en el sacrificio con el objetivo de obtener cargos, títulos y altas responsabilidades. También se emplea para alejar las enfermedades. Procedimiento para el sacrificio de la jicotea. En el suelo se pinta la firma de Changó y se coloca encima el pilón del este. Al lado se pinta la firma de Echu y encima se sitúa la cazuela de barro de Echu, a la que se le pinta adentro un círculo blanco y otro rojo, y se marca con los signos de Ifá, Ochetura, Eturameyi, Ocheofun y Eturoche. Delante de Echu se coloca una piedra de rayo, o duara, y la jicotea virada al revés. Se procede a rendirle cuentas a Echu del sacrificio que se realizará, y con la piedra de rayo se mata la jicotea, permitiendo que la sangre caiga debajo del pilón y en la cazuela de barro de Echu. Mientras la sangre va cayendo dentro, se rezan los signos de Ifá marcados y los 16 meyes. Después se echa vino tinto y se sacrifica un gallo directamente sobre Echu. Los señales de la jicotea y el gallo se hacen y se colocan en ofrenda a Echu dentro de la parte superior del caparacho, que está más curva. La otra parte del caparacho, la más plana, se pone dentro de la cazuelita de Echu. Por último, se pregunta a Echu qué destino tomarán el resto de la jicotea y del gallo. Sacrificio de la jutía, Eku. El sacrificio de la jutía Echu lo ilustra el Odun Difa o Cheetura. Significado de la jutía en el sacrificio. Cuando se ofrenda jutía a Echu, se hace para obtener calma y buena fortuna. Procedimiento en el sacrificio de la jutía. Se lleva a Echu al monte. Ahí, dentro de su cazuela de barro, se marca el Odun Difa o Cheetura y se coloca a Echu encima. Se busca una piedra de la manigua y se le pone a un lado del este. Se coge a la jutía, que según narra el Odun Difa Okbetura, está maldecida y se baña con un omiero de consagración, agua sagrada que trae paz, preparado con las hierbas espantamuerto y quitamaldición. Se envuelve en una tela roja y se le golpea la cabeza con un coco primero, con la vara de autoridad, Irofá. Después, y se procede al sacrificio de forma tal que la sangre del animal caiga directamente sobre Echu. La cabeza de la jutía se deja dentro de la cazuela de Echu y a continuación se sacrifica un gallo que tomará el destino que indique el orisha. Cuando se regrese a la casa se lava a Echu con un omiero y se le da otro gallo que también llevará al lugar designado por Echu. Entonces se coloca encima de la deidad la jutía previamente ahumada. Ceremonia para sacrificar la jutía cuando un individuo se consagra con Echu. Se prepara un omiero con espantamuerto y quitamaldición y se lava la jutía con un paño rojo. Con otro paño del mismo color, los presentes se lavarán la cara, incluido el sacerdote Ifá, que va a ejecutar el sacrificio, quien le da fuertemente a la jutía por el hocico con la vara de autoridad. Después se le golpea la cabeza con un coco seco. Seguidamente se traspasa el cuchillo por el cuello de la jutía y se procede a entonar los cantos de Echu. Concluido el sacrificio, los presentes se limpian con un pollón que se ofrenda de inmediato a Echu. Tanto a la jutía como al pollón del sacrificio se les deja la cabeza porque serán llevados hasta la casa donde se realizarán las ceremonias consagratorias para ahumarlos con carbón y palo de guayaba, y mientras el iniciado permanece ahí para aspirar el humo que desprenden los dos animales al cocinarse, después de asados la jutía y el pollón se ponen en el trono del iniciado. Sacrificio del carnero, Akbo.
El carnero en el sacrificio a Echu aparece en el Odun Difa Eturukponofun. Significado del carnero en el sacrificio. Este animal se utiliza en el sacrificio para lograr títulos, cargos o jefaturas. Procedimiento para el sacrificio del carnero. Para iniciar la ceremonia se marcan en el suelo con cascarilla los Oduns de Ifá, o Chetura, Eturukponofun, o con Oyeku, o con Ronosá y Eturoche. Sobre estos signos se deposita Echu, frente a él se coloca una jícara con agua fresca y 11 pimientas de Guinea, y a un lado de Echu se pone el pote sagrado de Orunmila, sobre la bandeja de adivinación en la que se marca el Odun Difa Okbeiwori, Odun que reveló la enemistad entre Orunmila y el carnero. Al costado de Orunmila se pinta en el piso la firma de Yemayá. Se marca el Odun Iwori Meji, que es el Odun Isaraye, y se pone encima de Yemayá. Se le informa a las deidades del sacrificio y se les da coco a cada una para conocer su aceptación. El carnero se viste con marihuó, se presenta delante de Echu y se ejecuta el sacrificio. La sangre se vierte en el piso donde están los Oduns Difa y después sobre Yemayá, Echu y Orunmila. Seguidamente se lava Echu con agua fresca y se le ofrenda un gallo, del que Yemayá también comerá, y por último se le dan 2 gallinas a Orunmila. Los señales del carnero y el gallo se cocinan y se les pone a Echu y a Yemayá, y los de las gallinas a Orunmila. Los animales tomarán el camino que decida la deidad y al tercer día hablará Ita por Ifá.